Yo soy... Perfecto. Vale, Entonces, ya como está, son, ahora sí. Sí, son las 8 en punto y bueno, como gusta a nuestros invitados, nuestro presidente, el Rafael Vizquerra y el doctor Carlos Hue, vamos a intentar empezar con puntualidad. Veo que hay personas que no tienen la cámara puesta y por lo tanto pueden seguir no teniéndola puesta, si al final quizás cuando vayan a intervenir, y aquellos que quieran poner la cámara, pues evidentemente tenéis la libertad de poner la cámara, ¿no? Y bueno, os damos la bienvenida. Si veis que voy interrumpiendo poquito a poquito, es que voy admitiendo a las personas que van llegando y bueno, será por eso que de vez en cuando veis que me paro en mi presentación, que solo hablaré al principio. Bien, daros las gracias por venir una vez más a los diálogos de la RIEP, que para nosotros es un espacio muy privilegiado, precisamente porque bueno, los invitados vienen a hablar de una manera más distendida y informal, que como si fuera una conferencia, y en la cual vosotros podéis también tener un cierto protagonismo al final. Bueno, pues es para mí un placer presentar a nuestro invitado, el doctor Carlos Hue. Algunos ya los conocéis seguramente por todos los libros que ya tiene publicados. Es psicólogo, educador, ya lleva más de 40 años de experiencia rodando por el mundo y trabajando en lo que es la inteligencia emocional y el coaching. Bueno, pues fue también galardonado con la Medalla al Mérito Educativo por su labor como asesor en la administración y formador también de profesores universitarios. Es colaborador de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad de San Jorge, donde imparte cursos de educación emocional, pero también empleabilidad y emprendimiento. Es miembro del Consejo Escolar, muy importante, de Aragón, donde defiende la calidad y la innovación educativa y donde está tratando en el día a día de todo lo que sale en novedad, que tengan que estar trabajando y hablando los profesionales. Y por lo tanto está en el ajo, diría yo, de todo lo que se está produciendo. Es un apasionado del desarrollo personal y profesional de las personas y especialmente de los jóvenes universitarios. Nosotros le queremos agradecer también que es el coordinador y de los delegados internacionales de la RIEP y por lo tanto esta es una labor que lleva desempeñando desde el principio y también está con nosotros en la RIEP desde sus inicios, cogiendo este cargo de intentar incentivar nuestra presencia internacional en varios países del mundo, muy en Latinoamérica, pero también fuera de Latinoamérica. Bien, y bueno, presentaros, que ya creo que no necesita presentación, pero sí decir algunas palabras sobre nuestro presidente, el doctor Rafael Vizquera. Ya sabéis que es un referente internacional en el campo de la educación emocional y el bienestar por la numerosa extensiva bibliografía que ha publicado en todos los aspectos de la educación emocional, inteligencia emocional y todo lo que rodea. En las últimas aportaciones, destacar pues, que es un instrumento que nos hacía falta, que es un instrumento de medición y evaluación de las emociones, que a veces no lo pensamos, pero que también puede ser muy útil en medir estos aspectos, ¿no? Bueno, ha recibido también el reconocimiento por su trayectoria académica, profesional, y uno de ellos es doctor honoris causa por CELEI de Chile, que felicitamos por ello. Y bueno, sin más, yo paso ya la palabra al doctor Rafael Vizquerra, que es el anfitrión de la sesión de hoy. Y voy a seguir admitiendo porque ya hay mucha gente esperando. Rafael, estoy admitiendo ahora, si esperas un minutito, está entrando como 8 personas más. muy bien, pues nada, mientras espero que estas personas vayan entrando, os comento que cuando diseñamos este ciclo de diálogos, pues asignamos unos días que nos parecían oportunos, pero la verdad es que en aquel momento no me fijé que hoy coincidía el 14 de febrero. Yo supongo que todos sois conscientes de lo que significa el 14 de febrero, porque el 14 de febrero, como sabéis, es el Día de los Enamorados. Y es así
desde que se tiene el primer registro del Día de San Valentín, que fue celebrado el 14 de febrero de 494. Fijaos bien, en el siglo V ya está documentada la existencia de esta fiesta. Las celebraciones del Día de San Valentín han ido variando a lo largo de los siglos y según los países, siendo la Edad Media el periodo donde quedaría impregnado San Valentín con el amor cortés. Recordad que el amor cortés tiene en el siglo XII su referencia y en aquellos momentos se expresaba el sentimiento de afecto de una forma especial, tal vez noble, tal vez sincera y con declaraciones poéticas. En el siglo XIX, románticas, y las referencias al corazón y también al dios romano Cupido y al dios griego Eros eran referencias habituales. Años más tarde se incluyó como celebración dentro del día la amistad, como una propiedad de San Valentín. Y desde la Revolución Industrial, a partir de finales del siglo XVIII y el siglo XIX, y sobre todo a mediados del siglo XX, fue cuando la fiesta de San Valentín se convirtió en una mercadotecnia del capitalismo y creó numerosos productos de consumo relacionados con el día de San Valentín, permitiendo que la fiesta llegue a lugares donde no se practica ni el cristianismo ni las religiones occidentales, sino que también ha llegado a Oriente y a muchos países del mundo, donde ni siquiera están presentes las costumbres occidentales. Curiosamente, ha sido una fiesta que se ha difundido más por el norte y el centro de Europa, ya que en España esta fiesta se empezó a celebrar solamente a mediados del siglo XX, con la influencia de la mercadotecnia que he ido señalando antes. El motivo era simplemente incentivar para la compra de regalos a la pareja. Y se considera que esta fiesta la introdujo una cadena de grandes almacenes. Algunos consideran que fue Galerías Preciados, que después fue absorbida por el Corte Inglés. Esta relación entre San Valentín y la mercadotecnia en España ha tenido a veces una visión crítica, sobre todo en Cataluña, donde se celebra más el 23 de marzo, que es el día de San Jorge y por tanto de la flor y el libro, para celebrar el aniversario de la muerte de Cervantes y de Shakespeare. Esta fiesta fue oficial en la Iglesia Católica hasta que el Papa Pablo IV dejó de celebrarlo y finalmente en 1965, durante el Concilio Vaticano II con Pablo VI, se eliminó la fiesta de San Valentín del calendario litúrgico. Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para que se continúe celebrando al margen de la religión. En los países nórdicos es durante estas fechas de febrero cuando se empiezan a aparear los pájaros. Y de ahí que algunos consideran que es la fiesta del amor relacionado con la procreación natural en los pájaros y que de este periodo se vea desde muy antiguo como un símbolo de amor y procreación. Desde un punto de vista popular, la fiesta de San Valentín se puede interpretar como una oportunidad para celebrar el amor, el cariño, el afecto,
las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo, independientemente de la religión que se profese. Evidentemente, en la RIEP, con todos los respetos a todas las religiones, nos movemos dentro de una corriente científica y, por lo tanto, a mí me gustaría iniciar este diálogo con el doctor Carlos Hue preguntándole, Carlos, que él hemos de tener en presente que es una persona crítica, iconoclasta y rompedora de moldes, y por tanto no sé lo que me va a responder cuando le pregunte, ¿qué es para ti el amor? Bueno, lo primero, buenas tardes a las personas, sobre todo de Latinoamérica, y buenas noches a las personas desde Europa, la península ibérica. Muchísimas gracias a la RIEP, muchísimas gracias a su presidente Rafael Vizquerra y muchísimas gracias también, Blanca, por ese trabajo tan importante que estás haciendo. Bueno, el 14 de febrero, esto no estaba previsto en el guión, Rafael, lo has hecho a mala idea, entiendo, pero bueno, el amor, ¿qué es el amor? El amor entre personas. Ayer he dado, los 2 días precedentes, lunes y martes, he dado un curso a personas sin ningún tipo, distintos profesionales. 8 horas en la UNED, que es la Universidad Nacional a Distancia, que tiene un centro aquí en mi tierra de Aragón, dentro de España. Y una de las cosas que hablábamos era de las neuronas espejo. Las neuronas espejo, nos dice Rizzolatti, son las neuronas que nos ponen en comunicación a los seres humanos. Yo muchas veces pido en los cursos y las conferencias, como en este momento me gustaría que todos los que nos estáis escuchando, que miréis por un momento, yo os pido por favor que lo hagáis conmigo. A mí me gusta hacer las clases online que sean participativas y que no estemos solamente escuchando, sino participando. También me gustaría que hicieran lo mismo que voy a hacer yo, que es mirar al techo. Simplemente ahora coger y mirar al techo. Bien, una vez que hemos mirado al techo, ahora lo que me gustaría, si hay una persona que está a tu lado, pues que mires a esa persona o simplemente que nos mires, Blanca, también ya puedes dejar de mirar al techo si te parece, y bueno, la cara de Rafael y de Blanca, y me gustaría que me dijerais si es la misma reacción fisiológica que se produce en vuestro cuerpo cuando miráis al techo, cuando miráis una cosa o cuando miráis una cara. Claro, cuando esto se produce de forma presencial, evidentemente todo el mundo me dice que hay una gran diferencia en la respuesta de nuestro propio organismo, porque normalmente lo que se produce es una liberación de oxitocina cuando nosotros nos miramos unos a otros. Y se ponen en marcha, como he comentado, las neuronas espejo. Por tanto, los seres humanos, comentaba ayer precisamente, necesitamos de otra persona para encontrar nuestro propio bienestar. Hay muchas personas, desgraciadamente, hoy en todos los países desarrollados, como pueda ser Latinoamérica o Europa, que estamos siendo empujados a vivir solos, a estar solos. Y esta misma mañana me preguntaba yo por qué la gente tiende a estar sola cuando existe esa tendencia fisiológica de encuentro con el otro. Y he llegado a la conclusión de que pueda ser por desengaños, pero no por ganas. Muchas de las personas que han vivido en pareja querrían volver a vivir en pareja y querrían volver a vivir un día 14 de febrero en amor con otras personas. Bien, esto es un poco el marco, ¿no, Rafael? El marco de lo que son las relaciones humanas y que, por tanto, necesitamos de ese calor de otras personas para ser nosotros, para ser felices, para tener bienestar subjetivo. Pero ahora me preguntas, ¿qué es el amor? En el amor distinguimos, al menos mayoritariamente, dos fases. La fase primaria, la primera, la más fisiológica,
aquella en que nuestro corazón se pone a 1000 por hora, es el enamoramiento. Y el enamoramiento es una fase en la que hay un aturdimiento, hay un auténtico secuestro de los centros emocionales más inferiores del cerebro. ¿El enamoramiento qué dura? Pues el enamoramiento dura 6 meses, un año y medio, pero después ya la cosa cambia, ¿verdad, Rafael? Entonces tendría que entrar la segunda parte. Y la segunda parte sería más esa fase de amor-compañerismo. La primera sería la de los pajaritos, que ha dicho Rafael. Ahora aquí en Europa, en España, sobre todo en el sur, ya estamos viendo cómo nacen las flores en los árboles. Está ya despuntando la primavera para generar nuevos seres, en este caso, nuevas plantas, nuevos frutos, también para generar nuevos animales, pero eso ya termina. En los animales, una vez que pasa esta fase, evidentemente se separan y no hay ningún problema. Pero entre los humanos tenemos esa dependencia afectiva entre nosotros. Pero claro, ahora yo me pregunto, y es una pregunta que me hago siempre. El amor, a mí siempre me han dicho de pequeño, y ahí viene un poco lo iconoclasta Rafael, a mí me han dicho siempre que el amor es dar sin esperar nada a cambio. Claro, a mí me cuesta mucho. Yo en un libro que escribí ya hace tiempo sobre pensamiento emocional, definía 2 tipos de egoísmos. El egoísmo material, ese egoísmo de las cosas, del rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro, por tanto tu pareja la tocas y se convierte en oro y te quedas sin pareja, lógicamente. Ese que nos incitan desde los medios de comunicación y la publicidad a comprar, adquirir, para tener más cosas, para poseer más, para ser más felices, dicen. Ese es un egoísmo que al final te produce insatisfacción. Hay otro egoísmo que yo defino como egoísmo social, que sería el que estaría en la base del amor. Por tanto, Rafael y Blanca, que os estoy viendo, yo vengo a definir el amor como un egoísmo, como una forma de egoísmo. Porque si el bienestar máximo se consigue en la unión con otra persona, y al menos todos los que hemos tenido la suerte de tener una pareja afectiva y profunda, yo lo comentaba el otro día, me acuerdo cuando yo estuve visitando Chicago, una ciudad maravillosa, y la visité sin mi mujer, sin mi esposa. No era lo mismo. Los paisajes, los atardeceres, no son lo mismo. Ni los picos nevados de la montaña ni las playas del océano son lo mismo. Por tanto, el dar es en definitiva esperando recibir, lógicamente. Y eso está bien, porque en definitiva es un do ut des, que decían los latinos. Y eso no quita para nada el romanticismo. Yo llevo solamente con mi mujer, pues 54 años juntos y seguimos queriéndonos y estamos enamorados. No tan enamorados como la primera vez que yo vi a aquella chica, aquella chavalita tan guapa que me miraba y yo que me veía tan feo, pues me sentí, oh. Bueno, no será la misma, pero sí. Entonces es un egoísmo compartido, como yo digo, un egoísmo social que supone el estar atento al otro. Tenemos muchas investigaciones por parte de la psicología positiva, por parte de la escuela de Seligman, que nos dicen que las personas más generosas son más felices, tienen un bienestar subjetivo que puntúa más alto que aquellas personas que no son generosas. Por tanto, ser generoso en el amor es ser generoso contigo mismo.
Y ahí me gustaría que el día 14 de febrero del año 2024 aprendiéramos todos y todas a ser generosos en el amor, porque seguro que obtenemos ese beneficio a cambio, que es un incremento de nuestro bienestar subjetivo. Gracias, Carlos, muchas gracias. Y entonces, desde el amor, ¿qué relación hay entre amor y bienestar? Claro, ya te he comentado cómo el bienestar y todas las investigaciones nos hablan de que las personas, cuando estamos juntos, obtenemos mayores niveles de satisfacción. ¿Qué ocurre? Pues que la relación humana positiva y afectiva disminuye los niveles de cortisol. De ahí, por ejemplo, cuando hay un hecho luctuoso tan importante. El otro día, hace ya me parece que como 15 días, celebrábamos el Día Mundial del Abrazo. Investigaciones prueban que un abrazo de, de medio minuto, de 15 segundos, genera en ti una respuesta fisiológica y se genera, como he comentado, esa respuesta en los niveles de oxitocina, dopamina, incluso, y eso yo creo que lo habremos experimentado, ¿no, Rafael y Blanca? Yo ahora no soy bailongo, pero me acuerdo cuando conocí a la que hoy es mi esposa y era muy bailongo, que bailábamos mucho. Cuando bailas con tu pareja, las endorfinas se elevan. Por tanto, el bienestar aumenta. Aumenta con la relación humana, pero aumenta más con la relación humana de compromiso, como hemos visto, como he comentado anteriormente. Por tanto, la relación que existe entre el amor y el bienestar es absoluta. Gracias, Carlos. Entonces, si hay esta relación, ¿podríamos decir que el amor es un requisito para el bienestar? O dicho en Yo otras creo, palabras, ¿no puede haber bienestar sin amor? ¿O sí puede haberlo? claro que puede haber bienestar sin amor. ¿Mm? El bienestar es una liberación de los neurotransmisores, en este caso la dopamina, la serotonina, que no tienen por qué liberarse solo en la relación con las demás personas. El ser humano está diseñado de una forma telemática, es decir, tiene un teleobjetivo y cuando cubre una expectativa de, por ejemplo, ayer lo comentaba, si yo mañana tuviese la oportunidad de encontrar la vacuna contra el cáncer, desde luego la liberación de dopamina en mi cerebro sería total y mi sensación de bienestar sería total. Si nos referimos a la pirámide de Maslow, vemos que el amor está en el tercer piso y en el quinto piso de la pirámide se encuentra la autorrealización, la realización personal. Es decir, que no hace falta, no hace falta, eh, no sería necesaria para encontrarlo. Yo creo que no hay ser humano que pueda vivir sin amor. No tengo conocimiento de investigaciones al respecto, pero el amor primero que recibimos en cuando somos pequeñitos, estamos recién salidos del vientre materno y nos dan la alimentación, o bien de una forma natural a través de la leche materna o a través de otra forma artificial, como es la leche artificial, en esos momentos ahí se está recibiendo amor, eso está claro. Además, yo conozco investigaciones que hablan de la diferencia de oxitocina, que es en definitiva el neurotransmisor. Primero es una hormona, pero es el neurotransmisor que nos permite a los seres humanos encontrarnos
y darnos confianza de aquellas personas que han perdido su infancia, precisamente por no recibir amor. Pero el ser humano yo creo que puede conseguir la felicidad, el bienestar, sin tener una relación amorosa. Pero claro, si unes la autorrealización personal con el amor, eso es lo máximo que podemos entender. Por tanto, Claro, yo creo que cuando hablamos de amor, hemos de desligarlo del enamoramiento o del amor erótico. Creo que el amor es un concepto mucho más amplio que esto y todavía hay mucha gente que confunde el amor con hacer el amor. Y creo que a estas alturas de la película todos tenemos claro que se puede hacer el amor sin amor y que puede haber amor sin hacer el amor y que cuando se juntan hacer el amor con amor, entonces es cuando suenan los violines y redoblan las campanas y parece una especie de convergencia cósmica que produce sensaciones indescriptibles. Pero retomando el concepto de amor amplio, de amor como compromiso social y de amor como una, diríamos, una implicación en la construcción del bienestar general, si bien entiendo que una persona puede gozar de bienestar sin estar enamorado, ya no sé en qué medida, y como el tema de hoy es el bienestar docente, es si para el bienestar docente el amor del docente y sobre todo el amor del docente a sus estudiantes sería un aspecto básico para el bienestar docente. En otras palabras, la pregunta es, Carlos, ¿qué es para ti el bienestar docente y por qué es importante? efectivamente lo has definido muy bien. El amor no es en el enamoramiento. Lo he comentado que hay dos fases y que la primera fase dura 6 meses, un año, año y medio, no más. Por tanto, y además lo puedes tener con una persona, con dos o con tres a lo largo de la vida, pero no más, ¿no? Mientras que el amor verdadero es el amor compromiso, ¿no? Es el amor generosidad. Existen investigaciones que hablan precisamente que las personas más generosas, nos dice Davidson, que son aquellas que encuentran un mayor nivel de bienestar. Efectivamente, me lo has puesto, no sé cómo se dice en las plazas de toros, ponerlo al toro ya en suerte, porque me lo has clavado, ¿no? Yo recuerdo, estando en Barcelona, cuando el ICE de la Universidad de Barcelona me llevaba a dar cursos allí, probablemente ya hará pues como 12 años, estaba impartiendo un curso sobre formas de enseñar en la universidad a profesores y catedráticos de universidad. Y aquel curso recuerdo que había 5 catedráticos por lo menos, además de profesores titulares. Era en la Avinguda Diagonal, era en la Escuela de Arquitectura. Y a mitad de la clase estaba explicando sobre metodologías más activas, más importantes para enseñar, y se me ocurrió una idea y digo, se me está ocurriendo una palabra en español, decimos cursi. Cursi es una palabra ñoña, es una palabra quizá pasada de moda, ¿no? Y se me ocurrió decir, es que esto de enseñar en la universidad, decía yo, es una cuestión, pero es que no me atrevo a decir esa palabra, es una palabra muy cursi. Y me dijeron todos y todas, dila, por favor. Al final la dije. Digo, es que enseñar es amar. Y efectivamente, amar, pero hoy estoy leyendo un estudio que ha salido recientemente en el mes de enero de la Fundación Santa María SM, no sé si lo conocéis, sobre el bienestar docente, concretamente, ¿no? Y hablan de cómo desde 2003 ahora el bienestar docente ha ido incidiendo hacia abajo.
precisamente fue en el 2007 cuando yo escribo el libro Bienestar Docente y Pensamiento Emocional, porque estaba muy preocupado desde ese año 2003 a 2007 se hablaba mucho de malestar docente. Yo tengo una investigación en la que me dice que el 40% de los españoles tenemos un apego inseguro, en el cual yo me incluyo. El amor primero tiene que ser amor a ti. En mis conferencias hablo del síndrome de la sandía. Y yo le decía, digo, ¿me quieres dar una sandía? Le decía aquel maestro en un acto con maestros. Digo, dice, no, no puedo. Digo, ¿y por qué no me puedes dar una sandía? Dice, porque no la tengo. O sea, que no me puedes dar una sandía porque no la tienes. Dice, no, claro, claro. Digo, pues entonces, si no tienes motivación, no podrás dar motivación. Si no tienes autoestima, no puedes dar autoestima. Si no tienes empatía, no puedes dar empatía. Si no tienes bienestar personal, no vas a transmitir bienestar a tus alumnos. Para mí, y llevo, como sabes, más de 20 años en la formación del profesorado, he visto cómo en muchos casos es la falta de quererse a sí mismos, a sí mismas esas personas. Quererse es aceptarse como uno es y tener motivación para mejorar. Y cuando uno se quiere a sí mismo, cuando a uno le van las cosas bien, enseguida somos generosos con los demás. Pero cuando las personas tenemos o consideramos que las cosas no nos van bien, y una de las respuestas que se dan en ese estudio es la consideración social de la función docente. Cuando yo considero que no me consideran, entonces yo me dejo de considerar a mí mismo. Por tanto, efectivamente, y respondiendo a tu pregunta, el acto de enseñar es un acto de amor, pero en dos sentidos. Amor hacia ti mismo, hacia ti misma. Un amor exigente, lógicamente. Y a continuación, enseguida, te va a llegar el querer a tus alumnos. De hecho, Rafael, tú lo sabes, en todos los niveles educativos hay profesores, maestros y maestras a los que los alumnos se acercan a hacerles preguntas, a contarles cosas, mientras que otros al término de la clase no lo quiere ver nadie. ¿Por qué? Porque no ha dado amor. Es más, si me permites una última reflexión, se me invitó por parte de la Escuela Católica del Mundo, la OIEC, es una organización que está en Bruselas y que organiza a todas las escuelas católicas de los 4 continentes, jesuitas, de la Salle, salesianos, hermanas de Santa Ana, de todos los continentes. Y se dio, en mi ciudad, Zaragoza, se dio un congreso mundial. Y yo puse como título en aquello el placer de enseñar. Y yo decía que si un maestro en la escuela católica no siente placer y no da placer, el placer de enseñar, está pecando incluso. Y yo, como administrador de la educación, no le pagaría el sueldo. Porque cuando tú amas, sientes placer, sientes felicidad. Por tanto, amor y enseñar es lo mismo. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que el síndrome de la sandía ueniana de Carlos Hue ya es un meme internacional más allá del autor, como lo son los buenos chistes, que se difunden y ya nadie sabe quién es el autor. Por esto, felicidades por este síndrome, por esta creatividad de la sandía, que es muy ilustrativa, muy elocuente y que nos enseña que la autoestima es un requisito previo para un auténtico amor. Has comentado lo del malestar docente y hay mucha literatura, no solamente en el siglo XX y en el siglo XXI, y por tanto en los primeros años
de este siglo, sino que la literatura sobre el malestar docente se inicia como mínimo a principios de los años 80. Y por tanto, desde los 80 a los 90 ya hubo mucha literatura sobre el malestar docente y ha continuado en el siglo XXI. Y yo a veces me pregunto, y lo he comentado muchas veces, ¿se puede educar desde el malestar docente? ¿Puede haber una auténtica educación de calidad desde el malestar docente? Y he formulado esta pregunta en diversos contextos y hemos coincidido en que una educación de calidad solamente es posible desde el bienestar y para el bienestar. Y por tanto que el bienestar docente es un requisito para una educación de calidad. Y en este objetivo está la RIEP, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, para contribuir a mejorar el bienestar docente. Y entonces, Carlos, ¿qué podemos hacer para mejorar el bienestar docente? Efectivamente. Bueno, desde el malestar docente, yo creo que no se puede educar. Sí que se puede enseñar. De hecho, probablemente los tres que en este momento nos podemos ver aquí, Blanca, Rafael y yo, hemos tenido muchos maestros y maestras con malestar docente, sobre todo en nuestros años de infancia, en los que nuestro país estaba bajo una dictadura y donde había muchas personas que por necesidad o por obligación tenían que dar clase. Yo siempre he diferenciado, y yo recuerdo mis primeras clases en la Escuela de Magisterio de Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, en el año 1975, que ya diferenciaba entre centros de enseñanza y centros de educación. Desgraciadamente, bueno, en aquel tiempo, si recordáis, se hablaban de las enseñanzas medias, donde lo importante era la enseñanza. Y yo creo que todavía sigue, que lo importante sea la enseñanza, la instrucción y no la educación. Claro, para educar, la educación supone, a mi juicio, dos cosas. La primera es unos valores y el segundo, un bienestar. Valores y bienestar. Cuando tienes estas dos cosas, puedes realmente conseguir que, ¿por qué? Bueno, los que somos más viejos en la faena de la enseñanza, se nos hablaba de que la letra con sangre entra. Cuando la neurociencia nos habla de que solamente se aprende o que las conexiones neuronales se hacen mucho más fuertes cuando existe el movimiento en el centro del placer, en el centro de recompensa del propio cerebro. Por tanto, tenemos que movilizar el centro de recompensa de nuestro alumnado para conseguir que haya esos engramas, esos circuitos que consoliden aprendizajes, puesto que de otro modo lo que podemos encontrar es rechazos. Precisamente ahora, dadas las malas expectativas o los malos resultados de España ya lo diré, en las pruebas de PISA, pues desde la presidencia del gobierno de España se prevé dar dinero para la enseñanza de matemáticas y de lectura. Pero claro, yo me pregunto, ¿seguimos con la misma metodología? Porque si seguimos con la misma metodología, yo comentaba ayer, lo comento muchas veces, mis palpitaciones. Yo no he tenido más miedo en mi vida que cuando me iban a preguntar en clase de matemáticas. No sé si alguno de los oyentes, de las personas que están escuchándonos, cuando decían, a ver quién va, ahora sale a la pizarra, y antes de salir a la pizarra yo generaba una ansiedad tremenda.
y tenía unas palpitaciones tremendas. Las palpitaciones, la ansiedad, el estrés que provocan asignaturas como matemáticas, física, sobre todo la física también, y en lo que estudiábamos latín también teníamos esos taquicardias. No se puede aprender. Por tanto, tenemos que generar espacios de bienestar. Y me dices cómo podremos hacerlo y cómo lo estamos haciendo desde la RIEP, evidentemente, formando a profesores y profesoras en el bienestar. En el bienestar primero personal de cada uno de los docentes que están en el ámbito educativo. Y segundo, generando bienestar en los alumnos, en el alumnado. Pero claro, esto se tiene que hacer desde metodologías que propicien lo más importante. Para mí lo más importante de todo lo que yo he leído, visto, investigado y conocido es que cada alumno, cada alumna se sientan protagonistas en el aula. Por tanto, evitando la comparación, hay uno que va muy bien en matemáticas, pues ese es el responsable de matemáticas, es el número 1 en matemáticas, se lo diremos. Pero hay otro que a lo mejor es el mejor que juega al fútbol, otra chica que a lo mejor es la que mejor sabe hacer problemas de física, otro chico, cada uno de ellos tiene que tener un reto dentro del aula, colaborando a un espacio. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Me preguntas. Evidentemente, desde la formación de los docentes en educación emocional. Primero, desde el bienestar docente de cada uno de ellos, que aprendan resiliencia, importantísimo, que aprendan autoestima, importantísimo, que tengan motivación. Yo me encuentro a profesorado, docentes que a finales de a un mes después de haber comenzado el curso ya me dicen, yo necesito vacaciones. Y les pregunto, ¿por qué? Dice, porque mis alumnos están desmotivados. ¿Y veis la cara que pongo yo? Y yo le digo, ¿tú te has mirado al espejo? ¿Cómo una persona que no está motivada puede motivar? El síndrome que comentas de la sandía. Por tanto, tendremos, y esto es lo que estamos promoviendo desde la RIEP, es la formación de los docentes en educación emocional. Y si vamos al estudio que he comentado desde el principio, vemos que en una de las páginas que he estado mirando, lo que solicitan por encima de todo, por encima del salario, por encima de la reducción de horas, por encima incluso de la coordinación de los centros, es formación. Formación para saber gestionarse a sí mismos y a sí mismas, y formación para saber gestionar las emociones en el aula, que propongan, que procuren esa relajación, esa situación relajada y creativa que permita a sus cerebros llegar a aprender cosas nuevas. Por tanto, la respuesta no puede ser otra, Rafael, que la formación en educación emocional. Gracias, Carlos. Tú creaste en el 2007 el método de pensamiento emocional, donde presentas 7 competencias para el bienestar. Me gustaría, aunque has hablado de todo esto, de lo que llevamos de diálogo, me gustaría que nos sistematizaras para que las personas que nos escuchan conozcan las 7 competencias fundamentales que propones y también dónde pueden encontrar más información. Sí, efectivamente, después yo comencé impartiendo cursos y charlas de inteligencia emocional año 2003 y fruto de lo que vas preparando, al final, bueno, pues alguien me dijo, ¿y por qué no escribes un libro? Escribí el libro de pensamiento emocional y después lo traduje a lo que es el ámbito docente, ¿no? Vamos a ver. A mí muchas veces me dicen, me preguntan siempre en todos estos años que llevo formando
en competencias emocionales me dicen, bueno, yo quiero que tú me enseñes a ver cómo puedo poner disciplina en mi clase. Bueno, claro, la disciplina no se puede poner, porque, como decía Bandiura, nosotros, los docentes, lo que enseñamos es por el ejemplo. Es decir, ellos no escuchan nuestras palabras, sobre todo los adolescentes. Lo que escuchan es tu ritmo interior y cómo se manifiesta al exterior. Yo por eso hablo de liderazgo docente. Y es el objetivo de este método, conseguir que tú seas líder. Líder no significa jefe que impone. Líder significa que tú vas a ser una persona que ayuda a otras a crecer. Y cuanto más crecen tus alumnos y alumnas, es lo que nos pasa a los maestros, más satisfechos estamos. Qué suerte encontrarte después de 20, de 30, de 40 años, como el otro día visitando el Museo Pedagógico que hay en la ciudad de Huesca, en una orla, y no hay más que 2 orlas, en una de esas orlas está la foto mía como profesor. ¿Por qué? Porque eligieron esa orla en la que yo estaba, porque confiaban en mí. La enseñanza solamente se puede producir confiando. Y entonces, aprendiendo de maestros como Rafael Vizquerra y aprendiendo de otros maestros, yo interpreté que hay como 2 mundos. Primero, el mundo referido a ti mismo y segundo, el mundo referido a los demás, para conseguir el bienestar personal y, por supuesto, para conseguir el bienestar docente. Por tanto, debes de alimentar tus competencias personales antes de pensar cómo gestionar las competencias de los demás. Por eso incidía, como te estoy comentando, en ese déficit de autoestima, sobre todo de los docentes que yo conozco, en estas 4 competencias. La primera, autoconocimiento. Tenemos que desarrollar, y precisamente las pruebas que tú nos presentas, Rafael, nos pueden servir para ello. Conocernos a nosotros. Hoy se habla en la empresa, se habla de evaluación 360 grados. Conocerte tú, que te digan cómo eres, tanto por arriba como por abajo, como por alrededor. Autoconocimiento. Nocete ipsum, decía el oráculo de Delfos. Es todo eso referido a la reflexión, al silencio, al mindfulness, a entrar dentro de ti. Segundo, la autoestima, lo hemos comentado. Entender que no eres más que los demás. Ayer hacíamos un trabajo de cuerpo, de gustarnos nuestro cuerpo. Y yo siempre hago la risa, tú no me has escuchado, que tengo los mismos músculos que Cristiano Ronaldo, aunque la apariencia del cuerpo no sea lo mismo. Y tú, Blanca, lo tienes lo mismo que Angelina Jolie. Los mismos músculos. Hay graves problemas hoy que nos llevan a la depresión por no aceptar tu cuerpo y por no aceptarte a ti. 3 será la resiliencia, la capacidad de regulación emocional, de controlar tu mal genio. Y 4, motivación, tener un proyecto. Yo siempre digo, ¿cuál es tu proyecto a 10 años o 15 años? Estas 4 competencias referidas a mí son las que integran el método de pensamiento emocional. Y 3 referidas a los demás, que es el conocimiento de los demás. Si te conoces a ti, es importante que conozcas a los demás. Nos hablaba Goleman de aquella niña de 4 años que conocía los nombres de todos los niños de su clase y era la líder. 2, la comunicación emocional. Saberte comunicar de corazón a corazón, respetando a otras personas que hablan de forma diferente. Y 3, la empatía. La empatía, que es la capacidad de no solamente de sintonizar con el otro, sino ayudarle a que el otro resuelva sus problemas. Y todo esto llegará al último punto, que es el liderazgo. Ser líder. Por tanto,
un maestro, maestra, con grandes competencias emocionales que lo hacen ser líder, no se preocupa por la disciplina en el aula. No, porque no hay disciplina. Lo que hay es convivencia positiva para el aprendizaje. Por eso hice todo este proyecto que está luego jalonado de distintos ejercicios y que yo propongo de desarrollarlos mes a mes, por tanto, en 7 meses. Muy bien, Carlos, si tuvieras que resumir todo lo que hemos estado comentando en este diálogo y lo que tú consideras que es importante transmitir al profesorado y a las personas que nos están escuchando en este momento, ¿qué recomendación nos darías? Pues una recomendación muy sencilla. Sé feliz. Por tanto, te tienes que autoevaluar de tu felicidad. Yo me he evaluado toda mi vida y todos los docentes lo hacemos. Y yo recuerdo, yo comienzo con 25 años a dar clase de pedagogía en la escuela de magisterio, con 100 alumnos, 150 alumnos, muy vindicativos, muy revolucionarios en aquellos años, muy difíciles de dar clase. Yo muy acomplejado, con una inseguridad tremenda. Y entonces yo daba clase. Y había 2 tipos de clases. La clase en la que corría programa, como se dice, y la clase en la que el programa casi no corría. ¿Qué pasa? Pues tú sabes que cuando das clase enseñando y enseñando y enseñando, no sientes placer, no te sientes a gusto. Ese día los alumnos tomaban muchos apuntes, no sonreían, no comentaban, no criticaban, no opinaban. Mientras que hay otros días en los que a lo mejor lo que llamamos currículo no corría el programa que decíamos antes, pero había habido debate, había habido encuentro, había habido reflexión, había habido superación. Y todos lo sabemos, cuando acabamos de dar una clase, ¿cómo salimos nosotros? O salimos hartos de dopamina o salimos hartos de cortisol. Por tanto, esa autoevaluación es la que nos va a decir si lo estamos haciendo bien o mal. Por tanto, si son muchos los días que sales a disgusto de tu clase, yo te aconsejaría que te formases mucho en metodologías de enseñanza, pero también, y por supuesto, en bienestar docente, en todos aquellos cursos y actividades formativas que te hagan encontrar la felicidad dentro de ti. Por ejemplo, encontrar dentro de ti a tu principito. Cuando tú no eres capaz de encontrar al niño que llevas dentro, cuando tú repites siempre lo que hacen otros, cuando tu mentalidad es una mentalidad no de crecimiento, sino una mentalidad fija, como nos dice Carol Dweck, cuando haces las cosas porque te las mandan o que haces las cosas porque siempre se han hecho así, te notarás vacío, te notarás vacía. Yo pregunto siempre, y lo llevo preguntando por lo menos 40 años. ¿Tú conoces algún docente que lo hayan expulsado de la carrera docente por no cubrir el currículo? Hay mucho docente que quiere romper el currículo y hacer cosas creativas, porque lo importante de un aula, tengámoslo en cuenta, no es el currículo que te pone el ministerio de tu país, sino los ojos de tus alumnos y alumnas que brillen con 3 años, con 7 años, con 14 o con 18. Y cuando brillan los ojos de tus alumnos, tú sabes que estás haciendo las cosas bien y sientes un bienestar inconmensurable. Gracias, Carlos. Y gracias a todas las personas que están presentes, escuchándonos y participando en este diálogo. Y lo que realmente da un sentido a un diálogo es la participación
de todas las personas. Esto no es una entrevista que Rafael Vizquerra hace a Carlos Hue, sino que es un diálogo donde vuestra participación es lo más importante. Creo que ahora hemos centrado el tema. Ahora os toca a las personas que nos estáis escuchando levantar el brazo para formular las preguntas que consideréis oportunas al doctor Carlos Hue. Y si queréis, también me las podéis formular a mí. A lo mejor yo lo que hago es remitirlas de nuevo a Carlos Hue. Pero a lo mejor me atrevo a adelantar alguna posible respuesta si me viene a mí la pregunta y después Carlos ya corregirá lo que yo pueda haber dicho fuera de contexto. Corregir al maestro nunca. Bien, ya veo la primera intervención. Julia, adelante. Gracias por abrir el fuego. Hola. A ver si me expreso bien porque... Julia, tienes la palabra, sí. Ah, vale. ¿Se me oye? ¿Se me ¿Sí? escucha? A ver si me expreso bien porque en catalán, pienso en catalán Sí. y hablo en castellano y hay una dificultad. A ver, yo tengo entendido que las emociones, tanto las positivas como las negativas, tienen su función y es la de responder a un estímulo que los ha provocado. Entonces, el malestar tiene su función también. Sí que en el aprendizaje o en la educación es importante el bienestar, pero pienso que el malestar nos está dando una información. Cuando hay malestar en el docente es que hay algo que tiene que cambiar, algo en su vida personal, en su entorno como profesional, en el sistema educativo. El malestar nos debería llevar a indagar qué es lo que hay que cambiar, a qué debemos responder y que la educación y los aprendizajes tienen que ser significativos y tienen que llevarnos a cambiar el mundo y hacerlo más viable y que nos produzca bienestar. Pero el bienestar absoluto, constante, es muy difícil, es imposible, es un proceso, ¿no? Una oscilación entre el bienestar y el malestar que nos va haciendo, que nos va llevando a transformar el mundo, a hacerlo mejor. Entonces, no sé qué pensáis con eso, ¿no? El malestar del docente, con solo regularlo, yo cuando doy charlas o formaciones hablamos de la regulación, ¿no? La regulación no es para eliminar una emoción o para reducirla tanto a hacerla desaparecer, ¿no? Si tengo miedo, la regulación no es para dejar de tener miedo, es para responder al peligro, ¿no? Entonces, el malestar del docente, ¿hacia dónde lo canalizamos? A mí me parece que es donde nos falla el proceso, ¿no? Vamos a buscar el bienestar del docente, el bienestar del alumnado, pero solo a través de la regulación y de las competencias personales y no cambiando el mundo y cambiando el sistema y enfocando la educación a eso. No sé qué pensáis de esto. Nada, ahí lo dejo. Rafael. Bueno, a ver, yo solamente para empezar, y después ya le paso la palabra a Carlos, diría que primero que vamos a experimentar cualquier tipo de emociones. Sobre todo vamos a experimentar inevitablemente emociones negativas como miedo, ansiedad, estrés, tristeza, ira, rabia, enojo, furia, cólera, indignación. Todo esto vamos a experimentar inevitablemente. No hace que falta que hagáis muchos esfuerzos, basta que leáis las noticias a diario, ver lo que acontece en el mundo y es un chorro que nos estimula a experimentar estas emociones. Ante esto, lo fácil es sucumbir, lo fácil es desanimarnos, lo fácil es adoptar actitudes negativas, lo fácil es caer en el desánimo, en la tristeza, en la depresión,
o la ansiedad, angustia y desesperación. Dicho esto, la felicidad o el bienestar no es una cuestión del todo o nada, no se rige por la ley del todo o nada, sino que toda persona en todo momento experimenta un determinado grado de bienestar y por consiguiente de malestar. Este bienestar o malestar que experimentamos continuamente cada uno de vosotros que me estáis escuchando, ahora podríais autoevaluar de 0 a 10 cómo es mi bienestar aquí y ahora. Me gustaría que todos tuvierais una evaluación superior a 5 como mínimo. Y si es posible que tengamos de 7, 8 y mejor si es de 9. Pero va variando continuamente en función de múltiples variables que nos influyen. Entre estas variables que nos influyen, evidentemente hay variables del entorno, pero también hay variables internas. Variables internas que son nuestra actitud ante la vida, nuestras competencias emocionales, nuestra resiliencia, lo que ha comentado Carlos en definitiva. Porque como mínimo hay un porcentaje que algunos autores, como por ejemplo Sonia Lyubomirsky, consideran el 40% como mínimo de nuestro bienestar depende de nosotros, de lo que nosotros hagamos intencionalmente para la construcción del bienestar. Y creo que es de esto que estamos hablando en este diálogo con Carlos. ¿Qué podemos hacer para la construcción de nuestro bienestar? Aceptando que inevitablemente vamos a experimentar emociones de malestar y que sobre ellas podemos regodearnos o incluso sucumbir, pero que merece la pena tener el coraje, la resiliencia, la capacidad de regulación emocional para afrontar los retos que nos va planteando la vida a diario y a pesar de todo construir nuestro propio bienestar y contribuir al bienestar general. Insisto muchas veces diciendo que para mí la mayor manifestación de inteligencia es la capacidad para contribuir a la construcción del bienestar a pesar de todo. ¿Verdad que me entienden cuando digo a pesar de todo? Carlos, adelante. Bueno, gracias Rafael por apuntar ya en la línea que estábamos trabajando. Julia, me ha encantado lo que has dicho tú, porque ahora te voy a explicar. Julia, tú sabes que acabas de cambiar el mundo. Abres el micrófono, por favor. Que tengo perras que puede que ladren y entonces lo pago. Ah, vale. ¿Sabes que acabas de cambiar el mundo? Bueno, está cambiando constantemente, ¿no? No, tú acabas de cambiar el mundo. Tú sola. ¿Qué mundo? Bueno, vamos a ver, mirad, los demás. Julia es una persona maravillosa que ella sola cambia el mundo y no le da importancia. Es tremendo, vamos. Vamos a ver, mira, yo comento siempre, tú antes de estar aquí en esta conferencia, en este encuentro, en este diálogo, supongo que estabas en otro sitio, ¿sí o no? Sí. Y por tanto tú has cambiado de sitio, ¿sí o no? Vale. ¿Y tú perteneces a este mundo, Julia, sí o no? Sí, Bueno, sí. pues si tú perteneces a este mundo y tú has cambiado, cuando se cambia una pequeña parte de algo, se cambia el todo, ¿sí o no?
Sí, sí, sí. Entonces, como tú eres una pequeña parte del mundo y tú has cambiado, tú, Julia, acabas de cambiar el mundo. Ujú. Yo me he encontrado con muchos docentes que quieren ser ministros de educación y que quieren arreglarlo todo a lo grande. Y la psicología, en este caso la psicología positiva, la inteligencia emocional, todos los autores nos dicen que cambiándote tú, cambias el mundo. Sí, No sí. hace falta más. Y efectivamente me ha encantado lo que tú has dicho de cambiar el mundo. Y te lo agradezco muchísimo porque para mí es uno de los conceptos más difíciles de que me entiendan. Yo lo comento siempre. Ayer terminaba un curso y digo, no creáis que yo he venido a dar un curso, yo vengo aquí a cambiar el mundo. Intento dar con mi ejemplo la ilusión a la gente. Y por eso mi marca personal es psicólogo de la ilusión. Intento dar ilusión. Y eso es el objetivo. Y me ha encantado de verdad, de verdad, de verdad, que lo hayas sacado a la palestra, que es cambiar el mundo. Pero efectivamente, para cambiar el mundo, y tú lo has dicho muy bien, necesitamos del malestar. Porque precisamente situaciones de malestar son las que más te permiten aprender al bienestar. Un poco lo que yo decía antes. Si tú te evalúas y todos los días que sales de clase sales plof, pues habrá que buscar una solución, ¿no? El problema es que, para mí, eh, no existe una formación suficiente ni a nivel de primaria, sí que la existe a nivel de infantil, pero a nivel de primaria, a nivel de secundaria y muchísimo menos a nivel de universidad, que prácticamente no existe una formación en competencias emocionales que den esa capacidad que tienes tú de decir de resiliencia, de saber pasar las situaciones malas y aprender de ellas, que es lo que tú nos estás queriendo decir. Además, lo has bordado, lo has bordado. Bueno, pues el problema está en que todas las estadísticas, y me refiero otra vez al estudio que estaba comentando de SM, cómo el malestar va aumentando entre los docentes. Y el otro día hablaba, ahora que soy miembro del Consejo Escolar de Aragón, en mi comunidad autónoma, me hablaba una asesora del departamento, cómo estaban aumentando las bajas de los docentes por estas causas de orden psicológico, es decir, del malestar. El problema es que yo creo que desde las administraciones educativas, no sé lo que pasará en Cataluña, pero desde luego en Aragón y en otros sitios que yo conozco del resto del Estado español, no hay una formación en competencias para, no para disfrutar de los malos momentos, pero sí de aprender de ellos, a superarlos y a tener un proyecto. Para mí es lo más importante, tener un proyecto a largo plazo. A mí Sí, me, yo les perdón. a mí me gusta pensar bueno, la sensación que yo tengo es que estamos haciendo todo un proceso, ¿no? Que ahora estamos muy centrados en las propias competencias y en el propio bienestar y que el secreto está, o el siguiente paso está en, en el cuidado del otro, ¿no? Y que cuando aprendamos a cuidar de los demás, no hay nada que nos dé tan bienestar como sentir que podemos cuidar a otro y que le hacemos feliz. Mi Claro. marca personal es la empatía, ¿no? Yo estoy trabajando para la empatía del docente y de los niños y niñas y siempre les digo que el día que todo el mundo aprenda a cuidar del otro y parta de la empatía, el bienestar nos lo vamos a dar los unos a los demás, ¿no? Los unos a los otros. Y que ahí está el secreto, ¿no? Aprender a cuidarnos, poner las curas, los cuidados en el centro. El secreto Muy está bien. en la generosidad y yo, si me has escuchado, soy muy burro. Me gusta mucho hablar muy fuerte, ¿no? La generosidad es egoísta. Porque Muchas gracias a los dos Sí, por este magnífico diálogo. Para dar cancha a otras personas que pueden estar interesadas, sí, les invitamos a activar el micro. Muy bien, Tony, sí. adelante.
Hola, Gracias. antes le hacía la pregunta a Carlos sobre el amor, en cuestión de si el bienestar, en el bienestar siempre va a haber amor. Y él decía que no. Y a mí se me ha ocurrido hacer la pregunta al revés. ¿Qué pensáis de que en el amor siempre habrá bienestar? Bueno, la respuesta que yo te tengo que dar es que en el amor siempre habrá bienestar. Si es amor. Otra cosa es en el pseudo amor. Es decir, el amor que yo he definido de una manera, pues, iconoclasta, como he comentado, es un egoísmo. Porque cuando tú te das al otro, recibes más de lo que das. Y esto hay Precisamente, precisamente eso es lo que he pensado cuando estabais hablando ahora mismo con respecto al amor que debe de sentir un docente para darse a los alumnos. claro, Sí que conseguirá ese bienestar emocional precisamente por eso. claro, cuando se entregan los demás, cuando tú te preparas la clase y trabajas por la clase, una clase bien preparada, que piensa en los problemas que ha habido anteriormente y tal, y haces algo trabajando esa clase con tus alumnos y alumnas, esa clase fluye normalmente. Mientras que hay profesores que cogen el libro y hoy me toca la página 33 y leen la página 33 y luego sufren y me dicen, ¿cómo puedo hacerme con la clase? Pues muy fácil, lo estás diciendo tú, amando, siendo generoso. Muchas gracias por tu pregunta, Toñi. Gracias. Yo como en la RIEP defendemos una educación emocional fundamentada en las evidencias y por tanto más allá de las creencias, yo insisto en pasar de las creencias a las evidencias. O dicho de otra forma, trabajar con hipótesis. A partir de lo que hemos investigado y sabemos, podemos defender la hipótesis de que el bienestar auténtico, profundo y duradero requiere de amor. Y que el amor auténtico y comprometido en la construcción del bienestar general es uno de los principales factores de bienestar. Y entonces trabajamos con esta hipótesis. Si alguien de las personas aquí presentes tienen evidencias, conozcan evidencias que por el principio de falsación nos pueden aportar elementos que contradigan, que falseen esta hipótesis, yo se lo voy a agradecer muchísimo que no la pongan sobre la mesa, porque yo lo que pretendo es no fundamentarme en creencias o en ilusiones, sino en evidencias. Y a partir de las evidencias de que dispongo hasta este momento, puedo defender esta hipótesis mientras no se demuestre lo contrario. ¿Hay alguien de las personas aquí presentes que quieran rebatir esta hipótesis y puedan aportar evidencias? Muchas gracias. Continuaremos, por lo tanto, trabajando desde esta hipótesis y avanzando con la convicción de que se van acumulando evidencias que confirman esta hipótesis. Pero como pasa en la investigación científica, siempre trabajamos a un nivel de probabilidad de error. Cuando se acumulan muchas evidencias, la probabilidad de error se va reduciendo progresivamente. Y estamos ahí. En estos momentos tenemos una baja probabilidad de error de nuestra hipótesis a partir de los datos disponibles.
Por lo tanto, seguiremos avanzando en esta dirección. Gracias. Y pido, por favor, la siguiente intervención. Una persona interesada en formular alguna pregunta que levante la mano, por favor. Ana, adelante. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Yo soy, bueno, trabajo como educadora social en una fundación con adolescentes con trastorno de conducta, con daño vincular desde hace más de 15 años y trabajo muy en contacto con docentes y porque estos adolescentes que vienen a este centro de intervención, es un centro especializado en Castilla-La Mancha, vienen pues, con necesidades educativas especiales, son este tipo de chavales que se les tilda, ¿no? De, bueno, pues esas pequeñas gotas negras en las aulas, generan mucho miedo, generan una sensación de miedo en los docentes porque no saben cómo afrontar, ¿no? esas situaciones de impulsividad, de agresividad, y ahí comienza un bagaje para estos chavales con los que yo trabajo de etiquetas que se suman a su daño para poder mañana sanar y poder volver, como yo digo, al mundo, mostrando que son más allá de esa máscara que se han puesto, de esa armadura para tener que protegerse de todo ese daño que han vivido en ese amor, bueno, no ofrecido desde sus entornos. Y me lanzo porque me encuentro con una distancia enorme de lo que realmente necesitan estos niños y estos jóvenes, estos adolescentes, de cualquier entorno docente, sanitario, es decir, esa mirada humana llena de amor que se inicia con sabernos y con construirnos a nosotros en la patita del ser que falta. Y desde hace algún tiempo me llevó, ¿no? este propósito mío de, en lugar de intervenir ya sobre la herida, promover mucha más salud y bienestar emocional, pues me llevó a pensar que realmente, bueno, para estar interviniendo con un mogollón de niños y adolescentes, que bueno, vamos a trabajar con los adultos y vamos a intentar que vayan las cosas de otra manera. Y me cuesta mucho, ya sea con familias o sea con profesionales, el tener acceso, el llegar a generar espacios en los que realmente las personas decidan de motu propio venir a revisarse. Encuentro muchas resistencias al cambio, muchas creencias de no tengo tiempo, esta sensación de que la vida empuja. Y a mí me preocupa porque tenemos una sociedad en la que los niños son niños del porno, niños de cristal, adolescentes ninis, es decir, que se nos da muy bien poner etiquetas cuando son producto de nuestras no responsabilidades, de no haber sido responsables con lo que les estamos ofreciendo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo profesionales en mi caso, que sí que estamos y que tenemos claro un propósito, que es acompañar a otras personas, ¿no? Desde mi propia experiencia, porque a mí nadie me enseñó en la universidad que yo iba a tener que tratar con el material muy, muy oscuro de otra persona, que iba a ser su cubo de vómito y que tienes que estar muy preparado para entender que no es hacia ti, pero que tú vas a recibir posiblemente un insulto, una amenaza y tienes que estar muy preparado para poder estar desde donde te necesitan. Y yo me gustaría saber, bueno, pues cómo profesionales que queremos esto podemos encontrar vías para poder abrir más camino y acompañar a otros profesionales en construir esta patita de competencias, ¿no? Personales que les lleven a acompañar a otros de manera más consciente, más humana y que al final, y además sume en la calidad del proceso de aprendizaje, que no excluya. Y ya está. Gracias. Bueno, si te parece, Rafael, contesto. Yo trabajé 10 años en servicios sociales y he trabajado en el mundo de la discapacidad, el mundo también de la enfermedad mental. Y los profesionales, pues no, mayoritariamente no tienen las competencias que tú deseas.
Porque la primera competencia que debe tener una persona cuando un chico joven se encuentra en situación de vulnerabilidad es mostrarse vulnerable. Hoy precisamente hay mucha literatura que habla del liderazgo vulnerable frente al liderazgo fuerte, el liderazgo tremendo que lo puede todo. En muchos años que ya te digo que llevo en muchos ámbitos, también en el ámbito sanitario estoy trabajando porque estoy también en una asociación internacional de cáncer. El problema es que hay que mostrarse como uno es. Y esas personas que están contigo probablemente lo que tienen unas corazas para tapar su incapacidad, el miedo, porque muchas veces personas que acceden a los servicios sociales son por necesidad, no por vocación. ¿Estás de acuerdo en ello? Y estas personas sin vocación de repente se encuentran con los llamados peores de la clase, ¿no? Y entonces tienen miedo y no saben cómo afrontarlo y ocultan su miedo. Y al ocultar su miedo, entonces todavía propician enfrentamientos con ellos mismos por parte de los chicos, porque los chicos huelen el miedo, lo huelen. Porque huelen el miedo, porque huelen el desprecio, porque huelen el no valorarlos. Entonces y luego, ¿qué hacer? La pregunta que me haces, Ana, me encanta, pero la respuesta es que no puedes hacer nada. Al menos esa es la experiencia que yo tengo. No puedes hacer nada más que ser tú. Ser tú un ejemplo de dignidad. Porque no puedes coger por las solapas ni a tus compañeros profesionales ni a los padres o madres de las organizaciones en las que trabajes. Más que eso es como la mancha de aceite. Por ejemplo, por tu serenidad, por tu trabajo. Tú debes de estar, comento yo, y lo he comentado muchas veces, por ejemplo, con tema de depresión y en temas de riesgo de suicidio, ¿no? Hay que estar, tienen que saber que tú estás, Ana. Tienen que saber que tú eres el pozo de la mierda, como has dicho. Que eres el pozal donde pueden ellos descargar. Pero no gratis. ¿Me explico? Ellos tendrán que pagar por descargarse en ti. Y ese pagar tendrá que ser que ellos tienen que hacer algo en favor de los chicos. Y lo primero que tienen que hacer es desnudarse. Yo me acuerdo que fue en Barcelona, yo vivo en Zaragoza, y fue en Barcelona, acababa de salir de un cáncer hace 20 años, en el Hospital Sant Pau, en un curso que daba a profesores de secundaria. Yo acababa de salir de un cáncer y entonces yo soy una persona acomplejada. Y he sido siempre un tímido. Y siempre he sido una persona miedosa. Ahora me como el mundo, porque he aprendido esas competencias. Pero eso sigue estando allí. Y me dijo aquella profesora de secundaria, y nunca se me olvidará, hace 20 años, dices, tú eres un poco chulo. Era una pose lo que yo tenía, porque no quería mostrar mis miserias. Y entonces lo que hay que enseñar, a través del ejemplo, porque la palabra no te va a servir. No te va a servir. Tienen tanto miedo que es difícil. O algún día le dejas algo ahí caer. Evidentemente, esto es lo mejor, a mi juicio, y lo que tiene más eficacia, y yo lo he hecho con profesionales de la droga, de la drogadicción, es hacer dinámicas. Lo que pasa es que esas dinámicas pueden ser que las quieran hacer o no, y que puedan abrirse o no. En cualquier caso, mi reconocimiento, Ana, por tu trabajo y mi felicitación por ello. Gracias por lo que haces. Gracias. Gracias, Ana. Felicidades realmente por lo que estás haciendo. Requiere mucha resiliencia y coraje. Y también paciencia. Pasamos la palabra a Olga. Y por la hora que es, probablemente será la última intervención de Olga. Adelante. Muchas gracias. Los saludo desde Bogotá, Colombia.
Gracias por estos espacios y felicitaciones pues a todo el equipo, al doctor Rafael Vizquerra. Para nosotros es motivo de satisfacción poder estar aquí con ustedes conversando. Yo formo parte en estos momentos de un equipo de profesionales desde la psicología. Estamos profundizando en el autoconocimiento. Entonces, por eso mi pregunta está muy centrada en que quisiera como que ustedes ampliaran un poco más el autoconocimiento, como en qué categorías los podemos descomponer y cuáles son los instrumentos que de pronto ya pues han creado, han consolidado para aplicarlos específicamente en el grupo de docentes. Ese es nuestro mayor interés. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Bien, el autoconocimiento es un poco, como he dicho, la puerta del método de pensamiento emocional que nos va a llevar al liderazgo. El problema es que la sociedad en la que estamos es una sociedad muy occidentalista. Yo comento siempre, en España tenemos una mezquita, la mezquita de Córdoba, que todo el mundo la conoce y todo el mundo la conoce por dentro. Y yo pongo esa diapositiva y pongo también otra diapositiva de Roma, del Vaticano de Roma, pero el Vaticano de Roma todo el mundo la conoce por fuera. Resulta que la línea oriental en Europa y en el mundo que podemos poner a partir de Turquía hacia Arabia, hacia la India, hacia China, son países intimistas que se conocen por dentro. Yo muchas veces le pregunto a la gente, ¿tú has venido a esta conferencia y te habrás arreglado, ¿no?, para venir aquí? Y dicen, sí, digo, ¿pero te has arreglado por dentro o por fuera? Y normalmente la gente nos preparamos por fuera o nos ponemos una corbata o nos arreglamos con un jersey, con una chaqueta o nos pintamos los labios o nos ponemos maquillaje. Pero por dentro no lo hacemos. Entonces, claro, yo si me escribes, yo te mandaré el libro correspondiente que hablo de este tema de cosas, pero ideas. Primero es reflexión. Reflexión supone que todos los días dediques 5 minutos a pensar, a estar contigo, a analizar lo que fue el día de antes, a prevenir lo que va a ser el día de hoy. Para eso tenemos, evidentemente, todo lo que es el mundo de mindfulness. Yo no soy experto en mindfulness, pero a partir de ahí llegas a un conocimiento interno grande. Conocerte a ti significa también, por supuesto, una idea, como te he dicho, es el silencio, la reflexión, mindfulness. Otra idea es, junto a esta idea, hay una cosa muy sencilla de hacer, que es, tú conoces lo que es el fast food. El fast food es la comida rápida. Bueno, pues frente a los movimientos de fast food existen movimientos de slow food. Yo lo hago todos los días. Todas las mañanas cuando yo desayuno, al menos mi desayuno, lo que hago yo, tomo unas tostadas con un poquito de aceite y luego un café. Lo que hago es hacerlo despacio para sentirlo, para sentirte tú a ti mismo. Otra idea va a ser, por supuesto, el hacer pruebas. El profesor Rafael Vizquerra tiene un libro dedicado a todo lo que es la evaluación de competencias emocionales y ahí tendrás 1000 pruebas que podemos hacer. Evidentemente, he comentado también otra idea, es la evaluación 360 grados, que es aprender a autoevaluarte tú, a que te evalúen las personas que están contigo, a que te evalúen las personas que están por encima de ti en el caso de trabajo o que sean más mayores que tú, o otras personas que sean más jóvenes que tú, o personas que están por debajo en tu trabajo. En fin, hay cantidad de variables, de posibilidades para llegar a cabo este autoconocimiento. Pero lo más importante es la actitud de autoconocerte, la actitud de anotar. Por ejemplo, el diario es una de las técnicas más fundamentales. Y yo pregunto en España, y muchos de los compañeros de mi edad han hecho diarios, pero como es tan fuerte, tan duro, tan
tan cansado, pues muchas veces no se hacen. No obstante, si quieres, me escribes a mi correo electrónico y continuaremos este punto. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Me gustaría añadir algunas reflexiones personales sobre este autoconocimiento, donde la inscripción en el frontispicio del templo de Delfos decía: conócete a ti mismo. Y en este conócete a ti mismo hemos de incluir nuestros intereses, nuestras capacidades, nuestras emociones, nuestras actitudes, valores y muchos elementos propios del autoconocimiento. Voy a corregir al doctor Carlos Hue cuando ha dicho que en el libro Emociones, instrumentos de medición y evaluación hay más de 1000. Voy a ser más modesto. Hay 456 instrumentos para la medición de nuestras emociones, incluyendo intereses, actitudes y muchas otras opciones. Pero creo que esta cantidad, más de 450, es suficiente como para poder llegar a un profundo autoconocimiento. Y más allá de estos instrumentos, me gustaría señalar la importancia de formularnos preguntas sobre nosotros mismos y sobre el sentido de la vida. Por ejemplo, ¿qué es lo que más deseo en esta vida? ¿Qué sentido tiene mi vida en este mundo? Y si no lo tiene, ¿puedo darle un sentido o todo es absurdo? Tal vez el sentido puede estar en contribuir al bienestar general, que es la mejor forma de contribuir al propio bienestar, lo cual es otra forma de expresar que la mejor forma de ser felices es a través del amor. Y como Carlos Hue es un experto en el bienestar, yo me acuerdo cuando le conocí que me dijo un día que él se dedica a vender felicidad. De esto hará como 20 años. Y le voy a contar una anécdota con toda confianza que a mí me impactó. Y es como ha dicho muy bien Carlos, hace 20 años superó un cáncer. Cuando el doctor especialista en oncología tenía que darle la terrible noticia y que no sabían cómo sería en aquellos momentos la evolución, y por tanto que había altas probabilidades de que Carlos muriera en poco tiempo como consecuencia de este cáncer, el médico, todo asustado, le dijo: lo siento, pero los resultados no han salido bien. Y Carlos Hue le respondió: no se preocupe, los vamos a repetir. Esto ya demuestra un sentido del humor fuera de lo común, porque después me parece que continuó: no quiero decirle esto, le quiero decir, ya ustedes ya se pueden imaginar lo que le comunicó. Pero Carlos, con su entusiasmo, con su sentido del humor, con su capacidad de vender felicidad y de vendérsela incluso a sí mismo, superó este cáncer, y 20 años después de toda una historia muy larga, le vemos aquí y le podemos gozar, disfrutar y aprender de él. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos en el día de hoy, y te doy la palabra para que añadas lo que quieras, lo que consideres oportuno antes de finalizar la sesión de hoy.
Bueno, pues nada más que agradecerte, Rafael, agradecer a Blanca también su trabajo y si me permites decir una última cosa, que es lo que he hecho yo en algún congreso. En algún congreso de 40, 400, 500 personas he pedido que se apague la luz y yo tenía conmigo tenía un pequeño farolito que tenía un interruptor que podía encender. Yo siempre he comentado que ese farolito es mi felicidad. Y yo estaba a oscuras toda la sala y me oían, me escuchaban. Digo, yo grito de mi felicidad, pero creo que no lo voy a conseguir. Lo sigo intentando, pero no lo consigo. Y entonces pedí a una persona, lógicamente, que ya estaba sobre aviso, y digo, por favor, Rafael, ¿quieres venir y ayudarme a encender el farol de mi felicidad? Y efectivamente se acercó aquel compañero y supo enseguida darle al interruptor para encender mi farolito. Quiero decir con esto que la felicidad del ser humano, hoy, día 14 de febrero de 2024, la felicidad del ser humano solo se puede alcanzar, el bienestar total solo se puede alcanzar cuando es otra persona la que te ayuda a ti a encender tu felicidad. Por tanto, tú debes de aprender a encender la felicidad de los demás. Y mutuamente, cuando nos encendemos la felicidad unos a otros, la felicidad está ahí, el amor está ahí y provocamos, como ha dicho Julia, un cambio en el mundo, una ola, como hacen las mariposas en el oriente, que llega hasta aquí en forma de brisa maravillosa que nos haga a todos ser más felices cuando seamos más generosos con los demás. Gracias, muchas gracias por la invitación, Rafael. Muchas gracias también a ti, Blanca, y a todas las personas que, bueno, en la parte que a mí me ha tocado, me han aguantado en esta conversación. Gracias y feliz amor para todos y para todas. Muchas Pues gracias, gracias. Carlos. Muchas gracias a todas las personas que estáis aquí. Y con esto, no sé si Blanca quieres añadir alguna cosa más antes de cerrar la No, sesión de hoy. después de lo que habéis dicho, gracias a todos. Os esperamos al próximo diálogo, porque hay más. La próxima vez que ofrecemos uno, os pasaremos la información y esperamos que os apuntéis. Gracias por estar ahí y por ofrecer vuestra generosidad y vuestro amor. Gracias. Muy bien, hasta luego, hasta siempre, hasta la próxima. Hasta la Hasta próxima. luego. Adiós. Adiós. Bueno, Blanca, muchísimas gracias por darnos soporte y No, por, sí, no ha sido muy fácil con vosotros, ya lo tenía todo hecho. y por saber más que nosotros y callártelo. Sí, seguro. Muy bien. Bueno, Bueno, pues, había mucha gente y he visto que sí, que mi interés me ha encantado. Gracias. pues yo una de las Como cosas siempre. que he dado algunas charlas a chicas y chicos de 13, 14, 15 años y alguna vez en el contraportada del periódico de Zaragoza puse que la asignatura más importante que teníamos que hacer en los centros educativos es enseñar a hacer amigos. Mm, Y yo ahora, en todos los foros de cualquier estilo, suerte y condición, yo hablo de que lo más importante es aprender a ligar. A ligar sí, es establecer sí. relaciones positivas con todas las personas, con las conocidas, con las desconocidas e incluso con tus enemigos y aquellas personas que piensan de forma diferente que tú. Si Pues de tuviéramos verdad. ese punto de tolerancia, que estoy ahora trabajando la tolerancia a tope, probablemente no tendríamos los conflictos que tenemos en el mundo. Mm, Lo que pasa es que ya hay los señores de arriba, que digo yo, los que manejan el dinero, que intentan conseguir que no nos llevemos bien para conseguir vender sus armas. Yo que estoy ahora tengo que preparar algo en inglés para, para Boston, para una asociación de enfermos de cáncer. Las farmacéuticas están manejando las armas del mundo. No he Wow, dicho qué nada. afirmación, qué afirmación.
No he dicho nada. Mm. Finalmente yo termino con una palabra muy fácil. Os quiero. Gracias. Muy igualmente. Venga, Gracias, Dios, hasta luego. Y hasta descansad. luego, luego. adiós. Ay, igualmente, Dios.